espera que está hablando por teléfono. La universidad, la primera acción que ha tenido, incluso antes de presentar la denuncia, es hablar con estas personas, invitándoles a que entiendan que no se puede autorizar esa ocupación y que mucho menos se puede ser complaciente con el hecho que haya sido una ocupación violenta. Y en este sentido, bueno, pues evidentemente repudiamos esa ocupación y bueno, de nuevo apelamos a que de una forma pacífica y ordenada salgan de ese edificio. Antes de la ocupación hacía parte de varias asambleas universitarias, como la de Bellas Artes. Esto de la interuniversitaria y a raíz de ahí ya se empezó a difundir. Sí, exacto. Vine aquí, la huelga era un miércoles, no me acuerdo si venía aquí el martes o el lunes, y ya nos quedamos a dormir para preparar la sesión del día siguiente, los piquetes y toda la movida. El primer objetivo era dinamizar e impulsar la huelga del día 14, y así se hizo. A primera hora de la mañana los incidentes han empezado en las cercanías de la Universidad de Valencia. Los piquetes estudiantiles han cortado el tráfico en varias calles quemando contenedores de basura. Con la llegada de los agentes los disturbios han dado comienzo. Los estudiantes han replicado tirando vallas y piedras, incluso han llegado a herir a un antidisturbios. Se han metido dentro del campus de Magisterio, han detenido a un par de personas, han agredido a una chica dentro de la facultad. Pasadas las 2 de la tarde, los estudiantes y los huelguistas han unido fuerzas en el centro de Valencia. De nuevo, quema de contenedores. Y enfrentamientos con unos antidisturbios que han vuelto a cargar con más violencia todavía. En què volem és que l'estudiantat lluita pels seus drets i que es moga i que crear un front de tots els estudiants que pensem de manera semblant i fem una unitat dels treballadors i dels estudiants. Casualidad, la noche que fui fue la noche de la huelga porque fui con unos colegas. Me dijeron nada, que la han ocupado, no sé qué. Y fuimos a la asamblea porque pensaba que íbamos a hablar sobre la huelga y no tenía ni idea de por qué se había ocupado ni nada, yo no me había enterado porque no soy estudiante. La asamblea es el órgano principal por donde tiene que pasar todo. La asamblea es horizontal y no se vota por mayoría, sino que se tiene que llegar siempre a un consenso. Que luego se vio que esto tenía mucho más potencial que simplemente una especie de cuartel general para preparar una huelga y se fue liando, ¿no? Cuando entramos no había nada en la casa y había una guitarra con 3 cuerdas y había, ¿qué más? Otra guitarra sin cuerdas y ahí en la entrada estuvimos haciendo un conciertillo mientras hacíamos la espera del siguiente turno que tenía que venir a recoger las llaves. Pueden comenzar una serie de proyectos que impliquen a un amplio conjunto de la sociedad que está buscando o que siente la necesidad de que se realice un cambio en las reglas del juego y bueno, que aquí caben, ¿no? Cabría un poco todo eso. Agrícola es como un centro perfecto para aglutinar
a diferentes asociaciones que por la actual coyuntura o crisis o como quieras llamarlo tenían un problema en cuanto a espacios, y creíamos que Agrícolas podría ser un centro, digamos un cuartel general de los movimientos sociales en Valencia. Enseguida la gente se empezó a meter en cosas pues artísticamente, cómo podía sacar aquel lugar. Claro, no, porque los espacios eran brutales, era todo súper grande, entonces pues las posibilidades son infinitas en realidad. Por eso es que yo creo que era más un cúmulo de ideas que no podías exteriorizar ninguna al final, y pasaba eso, ¿no? Porque llegabas todos los días y claro, había siempre mucha gente, pero el espacio era tan grande que aparentaba que había menos gente de la que en realidad ahí cabían, ¿sabes? Entonces también era todo un cúmulo que así con un poco más de... Bueno, que luego al final se consiguió exteriorizar algunas cosas. Sí, porque además justamente en la semana que se abrió fue con la huelga del 14, ¿no? O sea, entonces sí, ya fue como... La ilusión de todos era brutal. En esa semana ya había un espíritu ahí de mover cosas impresionante. Por ejemplo, el colectivo el Cámara Destemplada pues vino allí y realizó una acción. Hubo unos alumnos que hicieron una exposición muy interesante sobre la costa, incluso gente además de la facultad que viene de Erasmus, eran unos griegos, georgios, etc. Hola, señor profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. He venido a dar un seminario de ocupación aquí a la Universidad de Calahorra. Ajá, contando los peligros sobre la ocupación para el sistema. Más que los peligros, los beneficios y el bienestar, el placer de una familia que te cuida casi mejor que la tuya. Y respecto a esto de la familia, ¿qué piensa la familia ante actos delictivos de ocupación y estas cosas? ¿La mía? Claro. La mía está en contra totalmente de este tipo de actos porque creen en la propiedad privada como la ley natural de toda la vida y no permiten, les parece un robo. No les parece un robo que toda la tierra que pisamos tenga dueño, pero que utilices un trozo de tierra para vivir tú sí les parece un robo. Me parece muy bien porque esto vemos que ante la sociedad está reafirmando el núcleo familiar como garante de los principios básicos de la humanidad, ¿no? Hostia, tío. La raya. Me estoy rayando. ¿Qué es esto? Eso son materiales de la muestra de Sergi. Hostia. Con unos agentes. Y esto, explícame la comida que estás haciendo, va. Lo de al lado son unas lentejas con su choricico. Eso no, lentejas nos parecen... Eso es soja deshidratada. Ah, la hostia. ¿Vale? Y con verduras, coles de Bruselas, patata. Joder. Unas buenas lentejas. Ahí tenemos... Vamos a ver este consomé. A ver. Un arrocito blanco ahí integral. Para acompañar, ¿no? Muy bien, muy bien. Y esto es una base que estás haciendo aquí. Y eso es lo que he aprovechado de todos los puntos que he ido haciendo y los he mezclado para mañana. Y eso es una ensalada. Ya te digo, tío. Y esta que lleva como... ¿Esto que lleva como mayonesa? Eso que lleva como mayonesa es una macedonia de frutas. Se limpiaba todos los días, había comedor social, se comía, se merendaba, se cenaba, se desayunaba. ¿Cómo se come aquí? Pues... la abuela. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Te falta sal?
si limpiaran un espacio me ponía con la persona que lo estaba haciendo, o para hacer la biblioteca. O sea, intentaba participar en todo lo que podía. Hacía algo concreto, sí. Buscaba llaves, entraba y ponía cosas en mi blog, preguntaba cosas. Si alguien me preguntaba, iba y buscaba, no lo sé. Era una célula moviendo. Nosotros somos estudiantes que vinimos aquí con la iniciativa de utilizar esto, no de venir aquí porque está abandonado y punto. Vamos a batallarlo políticamente, argumentando el porqué de la desobediencia civil en estos momentos. Esta puerta que da a Blasco Ibáñez, que es la puerta principal, ahora está barricada, pero vamos a quitar la barricada para que la sociedad pueda entrar aquí y ver la potencialidad que tiene esto. Y que después piense lo que le han quitado. Por eso, la época de la razón y la guerra ha acabado. Este espacio está dedicado a las compañeras porque hablamos de ellas, no por ser políticamente correctos, pero porque la época masculina de la razón y de la política de la guerra nos ha llevado al borde del desastre. Ya es tiempo que nuestros compañeros hombres empiecen a sentirse identificados con su lado femenino. Hasta que todas seamos compañeras, el mundo no será libre. Así que fuera los arrobas X y otros neologismos. Como dijeron las mariquitas en la época de la represión franquista, ¡somos todas locas! Así que, cortando esta línea, cortamos todo lo que nos ata al régimen antiguo y entramos a esta facultad de agricultura libre, como campesinas libres, todas. 1, 2 y 3. La Universidad Libre de Calabaga te agradece mucho que seas nuestra profesora y te entregamos un ramo de flores. ¡Bravo! El edificio desocupado es una pérdida de riqueza para todos. ¿Qué es eso? ¿Alguien nos lo ha explicado? O sea, ¿se está haciendo algo malo o se está aportando? Para evitarlo, llamamos a toda la sociedad que esté interesada en hacer suyo este proyecto participando en las jornadas de puertas abiertas que tendrán lugar desde el jueves día 6 hasta el día 13 de diciembre. Es el comunicado en A3 que saca 5 copias y las jornadas también en A3 para pegar en la puerta y por ahí. Esa frase me gusta. Que fue capaz de decirle a alguien, no, no le dan dos. Es una sí.
esa situación nos permite entrar aquí y mantenernos un poco. Además, crear un proyecto Claro, eso mucho mejor. El problema puede ser lo que hay pasivo. El problema puede ser que hay pasivo, que no se de la sociedad, o que haya herramientas. Es un objetivo. Dentro de... Sí, yo la planteaba. De todas formas, podemos hablar de vida comunitaria sin aludir expresamente a que va a ser un proyecto de residencia. I demà a les 11 hem quedat així, a la porta de Calavaga, per a iniciar una marxa que acabarà en el rectorat. Allí cap a les 12 del migdia presentarem les al·legacions que hem pogut replegar al correu, a l'e-mail i totes les que vulgueu aportar vosaltres, les passarem pel registre i a més anirem directament a entregar-li al rector el projecte de Calavaga i res més, vos esperem veure a tots i totes per allí per a recolzar el projecte. En este caso es para cantarla a pulmón, ¿vale? Senyor rector, no estem disposats a quedar-nos esperant el desallotjament. La nostra idea és que l'ordre de desallotjament no s'arriba a fer efectiva. No es tracta només d'adoptar mesures de pressió social, de denúncia política o de defensa física de l'espai, sinó d'anar una mica més enllà de l'acostumat. La nostra idea és emplaçar a l'administració universitària a iniciar un procés de diàleg que partisca del reconeixement de l'ocupació no com un assumpte d'ordre públic, sinó com l'expressió d'una forma social emergent no classificable en els paràmetres de la política representació tradicional. Considerem que tenim dret a ocupar un espai que s'està mal gestionant i que està abandonat i n'hi ha molta necessitat de col·lectius i de gent que necesita esos espais, no té trellat que estiguin tancats. La universidad ha hecho lo que tiene que hacer dentro de un Estado de Derecho, que es solicitar que se cumpla el respeto a las normas. Si la UPV, el rectorat, no té capacitat per a gestionar aquest espai, perquè no tenen diners, perquè estan retallades, nosaltres som un grup de gent interessada en aprofitar aquests espais. Són espais que hem rehabilitat després de l'abandono, cascotes, brutea de 2 anys d'acumulació. Hem obert, hem oferit a la societat valenciana de nou i estàvem fent ja activitats, duem un mes d'alliberament d'universitat. Esta tarde, el colectivo Calavaga ha convocado una asamblea para decidir su postura ante esta situación. Yo creo que Calavaga tendría mucho futuro si hubiera más apoyo externo e interno, porque entre nosotros tendríamos que estar más organizados y necesitamos, quizás con más tiempo se podría lograr. Ha sido un proyecto de universidad libre o un intento de ello que, digamos, yo creo que no ha recibido el suficiente apoyo de la población como para que tire adelante. Y bueno, quizás han habido unos pequeños conflictos internos también que han dificultado
el avance de Cala-Baga como espacio liberado. Y aguantar las barricadas, meter barricadas, quemar a la policía, no sé, soplete por bajo mano. Coméntame un poco sobre todo esto. Maravilloso. Maravilloso. Que dure. Un pinchito de desobediencia civil cuando venga la policía. No, le bailaremos hasta que se vaya. Entonces, creo que por ejemplo un error fue eso, no tener un percurso, una idea, un programa político antes de ocuparlo. Una llamadita, Eva. ¿Qué vas a hacer ahora, Guillem? Me voy a la casa de mi padre, que es la única que tengo. Tengo un puto mini job que no me da ni para alquilar una habitación. Y me salgo, me vale para ir, coger los billetes de tren y coger. Todos sois bienvenidos, vale. He pasado un mes aquí de puta madre. Peleando, pasándome bien. Y nada, hasta la próxima, nos veremos. D'acord, nosaltres som els utòpics, idealistes ingenus que no fan més que somiar, però estem farts de creuar-nos de braços mentre la terra s'afona sota els nostres peus. D'acord, sabem que no som perfectes, tenim els nostres punts febles, però aprenem dels errors, almenys vivim amb la consciència tranquil·la, perquè hem fet tot el possible per tal de canviar el món. D'acord, nosaltres som els il·lusos, guardians de causes perdudes, inconformistes tossuts, però hem dit prou. Ja no volem refugiar-nos darrere de les paraules, ara passem a l'acció. D'acord, ens falta molta experiència, convé sumar els esforços i els càntics de tanta gent, però anem creixent, ens fem més forts cada dia, mai no perdem l'esperança i seguim avançant.